A su regreso a España, luego de ese primer viaje descubridor, vamos a ponerle comillas descubridor, la noticia del hallazgo, del descubrimiento, causó una gran alegría y algarabía en España, porque se suponía que ya España había encontrado la ruta hacia las Indias y que por lo tanto España iba a pasar a dominar, a monopolizar el comercio de las especias, el oro y otros productos que se hallaban en las Indias. Ante esa noticia, la corte, los reyes, procedieron de inmediato a ejecutar al mismo tiempo dos acciones. Una, ordenar los preparativos para un segundo viaje hacia las nuevas tierras halladas por Colón, y lo otro, obtener la propiedad legal de las nuevas tierras encontradas por Colón. Ese segundo viaje fue organizado de forma rápida y llegaron aquí, en ese viaje, unos 1.200 españoles. Hay quienes afirman que 1.500, pero una cantidad considerable. Venían a iniciar todo un proceso de dominio, conquista y colonización de nuestra isla. Llegan aquí y sencillamente, al llegar a la costa norte, donde había quedado el fuerte de la Navidad, ahí encontraron todo destruido. Todos los españoles que allí fueron dejados, unos 30 y pico, fueron eliminados por sus intentos y sus acciones en contra de nuestros aborígenes. Y ahí Colón decide navegar más hacia el este y a la altura de lo que hoy es Puerto Plata va a dar fundación a la villa de la Isabela, que fue el primer centro urbano que se creó aquí en el continente americano. Mientras daba fundación a la Isabela, Colón, con una parte de los españoles, empezó a penetrar hacia el interior de la isla, a explorar, a ubicar dónde estaban los grandes centros urbanos, dónde estaban las riquezas y además, algo muy importante, a rescatar. Entiéndase por rescatar, comercializar con nuestros aborígenes, comercializar todo un conjunto de mercancías de chuchería que él trajo de España para cambiársela a nuestros aborígenes por pepitas de oro. Colón consideró que sería muy considerable la cantidad de oro que obtendría por esa vía, cosa que él se había comprometido con la reina a enviarle varios buques cargados de oro a España. Pero los rescates, los intercambios comerciales fueron un total fracaso porque nuestros aborígenes, lamentablemente para Colón, no tenían en su poder gran cantidad de oro, porque para nuestros aborígenes el oro no era más que una simple y sencilla piedrecita bonita que no tenía ningún valor. Recuérdense que nuestros aborígenes vivían en el modo de producción de la comunidad primitiva, donde no habían propiedad privada, donde no habían clases sociales, y por lo tanto tampoco nuestros aborígenes utilizaron monedas. Hacían intercambios comerciales, como se le denomina, como especies de trueque, te cambio esto por aquello. Entonces, esa realidad, esa carencia de oro que Colón encontró aquí, le dio a entender a Colón de que sí, de que aquí había mucho oro, pero que el oro había que buscarlo. Y que lo buscaran ¿quiénes? Nuestros aborígenes. De ahí que Colón pasa a implementar lo que se conoció como la factoría
colombina. Ahí. Decía que a su regreso a España, con la agradable noticia, la corte española, los reyes, procedieron a hacer dos cosas. Uno, organizar el segundo viaje, y lo otro, obtener la posesión legal de las nuevas tierras. Obtener, como dirían algunos, metafóricamente, el título de propiedad de las nuevas tierras. Usted podrá preguntar, pero venga acá, profesor, ¿cómo obtener el título de propiedad de un continente? Más o menos. Miren, decíamos en clase pasada que la Iglesia Católica durante la Edad Media se constituyó en una institución extremadamente todopoderosa. Era una institución obedecida y respetada por naciones, reyes y príncipes, hasta antes del movimiento de la Reforma Protestante. Para finales del siglo XV, todavía la Iglesia era esa institución todopoderosa. Se creó la situación, el concepto, de que cuando una nación europea, católica, cristiana, encontraba nuevos territorios desconocidos por ellos, por los europeos, hasta esos momentos, la nación que hallaba esos territorios debía de recurrir inmediatamente donde el Papa, para que el Papa, mediante un documento denominado bulas, emitía, donaba en nombre de Dios esas nuevas tierras descubiertas por la nación descubridora. Era una donación que se hacía a título monopólico. Ninguna otra nación podía navegar o pisar por los territorios que daba la Iglesia, porque era en nombre de Dios. La nación que recibía esta donación estaba obligada a evangelizar, a cristianizar a los nativos y cobrarle también el diezmo, que era obligatorio para toda la población, para la Iglesia. La corte envió a sus diplomáticos a Roma donde el Papa, para que éste emitiera las bulas del lugar. Esas bulas se emitían en el idioma de la Iglesia en esos momentos, que era la lengua, el latín. Inmediatamente el Papa, que lo era Alejandro VI, un papa de nacionalidad española, emitió la bula intercoetera, una bula donde le donaba a España las nuevas tierras encontradas. Una bula donde se señalaba que se trazaba una línea imaginaria de polo a polo, cruzando a la altura de las islas de Cabo Verde, en la parte más occidental de África, donde todos los territorios situados al oeste de esa línea pasaban a ser propiedad de España, y los ubicados al este de esa línea, o sea, lo que comprende hoy toda África, pasaban a ser propiedad de los portugueses. Cuando los portugueses se enteraron de esa realidad, sencillamente reaccionaron airados, porque pasaron a considerar que el Papa, por ser español, le había donado a España la casi totalidad de tierra del planeta que faltaban por descubrir. Porque para esos momentos España y Portugal eran las naciones europeas que más dedicaban esfuerzos económicos y humanos en procura de la expansión colonial. Fue de ahí que los portugueses, al reaccionar airadamente, enojados por ese reparto, hubo problemas contradictorios con España por esa realidad, pero España, para evitar una situación peor, decide negociar con los portugueses para buscar una solución al conflicto surgido. Entonces se reunieron ahí diplomáticos españoles y diplomáticos portugueses en una villa fronteriza entre España y Portugal, cuyo nombre es Tordesillas. Ahí los diplomáticos españoles, para calmar a los portugueses, decidieron
mover la línea imaginaria que se había trazado a unas 100 leguas náuticas, moverla más hacia el oeste, 270 leguas más, para así darle más participación a los portugueses. Entonces fue de ahí que se firma ese tratado, que fue en el año de 1494, conocido como el Tratado de Tordesillas, donde al correr la línea imaginaria, los 100 que se había trazado de primero, más los 270, la línea cruzó por una parte del territorio americano, una parte de América del Sur, lo que hoy es Brasil. Por eso Brasil pasó a ser posteriormente un territorio propiedad de Portugal. Y esa fue la consecuencia principal del Tratado de Tordesillas. Brasil pasa a ser colonizado luego por los portugueses y por ende Brasil fue el único territorio en América que fue propiedad de Portugal y que fue conquistado y colonizado por los portugueses. Es el único territorio en América donde se habla el idioma portugués. Reitero, esa fue la consecuencia principal del Tratado de Tordesillas. España pasó a monopolizar todo el continente americano, exceptuando Brasil. Como hemos señalado, se inicia la colonización, la conquista de nuestro territorio por parte de Colón y los españoles que le acompañaban ya a partir de 1493. Se inicia esa conquista primero tratando de lograr las riquezas que aquí habían, fundamentalmente el oro. Como acabamos de señalar, Colón no tuvo éxito aplicando los rescates, los intercambios comerciales con los indígenas, por lo cual pasó a aplicar lo que se conoció como la factoría colombina. ¿Qué fue la factoría colombina? Fue el primer sistema de explotación colonial que Colón aplicó en nuestra isla y en el continente americano. Para siglo XV, el término factoría implicaba la forma en que una nación o potencia colonizaba y conquistaba nuevos territorios. El sistema factoría fue implementado por varias naciones. Por ejemplo, los portugueses tenían su sistema con características propias de cómo colonizar y dominar los territorios que iban dominando en África. Igual que los españoles tenían su propio sistema con sus propias características de cómo iban colonizando las tierras que iban recuperando según iban derrotando a los árabes o moros que ocupaban en España mediante la Guerra de la Reconquista. Había el sistema de colonización italiana, sistema de factoría italiano aplicado en Asia, el sistema de factoría de colonización aplicado por los británicos, los ingleses en Irlanda. Entonces, de todos esos sistemas de colonización, a ellos se les pasó revista y se tomaron medidas a aplicar de cada una de ellas, conformando con esas medidas que se tomaron lo que se conoció como la factoría de Colón, la factoría colombina. Esa factoría colombina que Colón va a aplicar aquí estaba constituida por 3 vías o formas diferentes de cómo dominar y explotar a las poblaciones de aquí de nuestra isla. Un primer factor o elemento de explotación lo constituyó el tributo aborigen.
entiendan por tributo a la palabra impuesto. Colón, al observar que aquí hay oro y que estaba la reina desesperada, la corte española, por ese oro, y él mismo y sus acompañantes, Colón decide aplicar un tributo, un impuesto a todo indígena mayor de 14 años de edad cada 3 meses, consistente en un cascabel de Flandes lleno de oro, obligatorio. Cascabel de Flandes venían siendo unas cuantas, 3, 4 onzas de oro que obligatoriamente tenían que buscar los indígenas. Si en la zona donde habitaban indígenas no había oro, entonces tenían que dar el tributo en productos agrícolas, tales como maíz, principalmente algodón y otros productos. El lío que con el tributo nuestros aborígenes pasan a ser explotados por Colón y la corte de forma directa, una forma de explotación muy violenta, porque nuestros indígenas no estaban acostumbrados a trabajar duro, ir rato a los conucos, pero buscar esa cantidad de oro que Colón solicitaba no era nada fácil para nuestros indígenas. El tributo generó una primera contradicción que se interpreta como aborigen versus españoles, donde los aborígenes nuestros pasaron a ser el grupo o clase social explotada, mientras que los españoles pasaron a ser el grupo o clase dominante, grupo explotador. Esta contradicción es la que da lugar que ante el proceso de explotación, Colón, que había construido todo un sistema de fortificaciones militares con un eje norte que arrancaba en la Isabela y que cruzaba toda la isla hasta la costa sur, donde se fundaron un conjunto de fortalezas en ese eje, partiendo, por ejemplo, de la Isabela, el Fuerte Esperanza en Esperanza, el Santo Tomás de Aquino en Jánico, el Concepción en La Vega, y así sucesivamente otras fortificaciones hasta llegar a la costa sur, donde se va a crear la nueva ciudad de la villa de la Nueva Isabela, hoy ciudad de Santo Domingo. Los soldados de cada una de esas fortificaciones militares estaban en la obligación de cobrarle el tributo a los aborígenes de su periferia, de sus alrededores, mantener el control y mantener el orden. Ocurrió que cuando un indígena no entregaba el tributo por no encontrarlo, entonces ahí se le empezó a aplicar la compulsión, a golpearlo, a amputarle miembros, dedos, orejas, etcétera, etcétera. O sea que la explotación toma una vía de extrema violencia. Eso dio lugar a que nuestros indígenas empezaran a efectuar pequeñas escaramuzas contra los españoles. Caonabo intentó unificar a todos los cacicazgos para combatir y derrotar y sacar de la isla a los españoles, pero lamentablemente Caonabo fue apresado y con ello se cae ese proceso unificador de los aborígenes de toda la isla. Pero ello no dio lugar a que eso ocurriera en términos totalitarios, porque indígenas de la zona del Cibao Central, unos 5,000, pasaron a combatir al Fuerte de la Concepción en La Vega, donde va a ocurrir el mal llamado combate del Santo Cerro, donde nuestros aborígenes lamentablemente van a ser derrotados por la diferencia militar que existía en ese momento. Los españoles con armas sofisticadas, armas de fuego, nuestros indígenas con piedra, palo, arco y flecha, armas primitivas, prácticamente fueron completamente derrotados. Esa derrota le hizo ver a nuestros indígenas el gran poderío militar que tenían los españoles y que por lo tanto nuestros indígenas no serían capaces de derrotarlo. Ahí es que los españoles levantan el mito, luego del combate, de que ahí surgió la Virgen de la Mercedes para ayudarlo a ella
a ganar el combate. Cosa que falta por ver. Hasta el día de hoy se mantiene ese mito, inclusive el día 24 de septiembre de cada año se celebra el Día de las Mercedes, ahí en lo que hoy es el Santo Cerro, donde ocurrió la batalla. Ahora bien, los indígenas se plegan a la explotación y al tributo luego del combate, pero va a ocurrir que otra de las bases o mecanismos de la factoría colombina, que lo era el trabajo asalariado español. Esto es que la totalidad de españoles, la casi totalidad de españoles que vinieron con Colón, los 1000 y pico, en ese segundo viaje, vinieron aquí a hacerse ricos a como diera lugar, porque allá en España se hizo rodar la noticia de que aquí había oro en enormes cantidades y que por lo tanto las riquezas que a ellos le eran imposibles conseguir allá en España, aquí era que estaban, en las nuevas tierras. Entonces, individuos pertenecientes a clases sociales bajas, a nivel de la estructura social de España en aquel momento, entiéndase obreros, artesanos, campesinos, vasallos, con muy variados oficios van a llegar aquí, van a llegar en términos de oficios, soldados, albañiles, carpinteros, labradores. Esos 1000 y pico que vinieron aquí, la casi totalidad vino a hacerse rico a como diera lugar. Pero cuando llegan aquí, que Colón implementa la factoría colombina, en el mecanismo de la factoría se establecía que todas estas nuevas tierras aquí eran propiedad de la reina y que todo el oro aquí era propiedad de la reina, que los indígenas que habían aquí eran personas libres pero súbditas, dependientes de la reina, y que por lo tanto la función de ellos aquí era la de trabajar por un salario, trabajar en la construcción de villas y ciudades, en las fortificaciones militares, que persiguiendo a los indígenas, etcétera, etcétera, por un salario. No tenían derecho a recoger oro para ellos, no tenían derecho a usar la fuerza de trabajo de los indígenas para ellos, no tenían derecho a coger tierra para labrarla, porque todo era propiedad de la reina. O sea que esos españoles, la casi totalidad de ellos, pasó a ser explotada aquí. Muy prontamente, los alimentos que trajeron de España, unos se agotaron, otros se le dañaron, por lo que empezaron a pasar hambre, por lo que muchos, ante esa realidad del hambre, tuvieron la mayoría que pasar a consumir alimentos propios de la isla, alimentos producidos en términos agrícolas por nuestros aborígenes, recolectar frutas en los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Alimentos que ellos nunca habían consumido en su vida, porque son alimentos propios del clima nuestro, que es un clima tropical. Alimentos que no existían, que no se daban bien allá en Europa por poseerse allá un clima templado. Entonces, ese cambio radical en la alimentación dio lugar a que muchos de ellos pasaran a enfermar con problemas estomacales, intestinales, etcétera, etcétera, que lo van a conllevar a la muerte. Muchos de ellos se van a lamentar de los trabajos forzados a los cuales eran sometidos. Otros van a enfermar porque trajeron de allá enfermedades propias de países con clima del que tenía Europa, como por ejemplo la viruela, el paludismo, etcétera, etcétera, etcétera. E infectaron a nuestros indígenas de ahí en lo adelante. Esos españoles no tenían derecho a regresar a España, a vivir aquí mal pasando, tenían que caminar largas distancias a pie, y era fácil caminar desde la Isabela en Puerto Plata, la costa norte, hasta la Nueva Isabela
cruzando toda la isla, a lo que hoy la Nueva Isabela, a lo que hoy es Santo Domingo, a pie, sin carretera, ni puente, ni nada, todo virgen aquí. Muchos de ellos morían en los enfrentamientos contra los indígenas y pasaron a darse cuenta de que ellos estaban aquí perdiendo la vida sin obtener la riqueza que ellos habían venido a buscar. Observaban que quienes se beneficiaban eran la corte y Colón y algunos de los allegados de Colón, quienes les ayudaban en la dirección de gobierno de la isla, algunos nobles que vinieron con él. Entonces, eso dio lugar a ese enorme descontento en la población trabajadora española, lo que dio lugar a una segunda contradicción. Por un lado, los españoles asalariados, que pasó a ser un grupo explotado, dominado, y por el otro lado, Colón y sus allegados, que pasó a ser el grupo dominante, el grupo explotador. Esa contradicción es la que va a dar lugar a la pugna, al choque entre esos españoles asalariados y las autoridades presididas por Colón. Van a aprovechar que Colón regresa a España en 1496 y que Colón había dejado aquí a su hermano Bartolomé como su sustituto, como adelantado, como se le llamaba, y hallándose Bartolomé Colón, dándole los toques finales a la fundación de la villa de la Nueva Isabela, hoy ciudad de Santo Domingo, y que cercanas al río Jaina habían aparecido ricos yacimientos de oro. Los españoles de la zona del Cibao Central se sublevaron, colocaron como su líder a Francisco Roldán, que era el alcalde mayor de la Isabela, y se rebelan contra la factoría colombina, contra Cristóbal Colón. Se rebelan, abandonan la Isabela y otras ciudades, engañan a las poblaciones indígenas profesándole amistad y que le iban a quitar el tributo. Por lo tanto, pasaron a ser aceptados en las aldeas por nuestros indígenas. Y ahí empezaron a amancebarse, a unirse maritalmente con nuestras indígenas, fundamentalmente con las hijas de los caciques y de los nitaínos, quienes tenían la dirección de los cacicazgos. Ahí arranca de una manera más formal lo que es el mestizaje, o sea, la mezcla sexual de los europeos, de los españoles, con nuestros aborígenes aquí. Ahí empiezan a aparecer los primeros niños mestizos, producto de ese cruce sexual entre europeos españoles y nuestros aborígenes. La rebelión, Bartolomé no pudo controlarla y decidió que cuando Colón regresara de España, quien regresa en 1498, tuvo que negociar con los roldanistas para pacificar la isla. Y en esas negociaciones que ocurrieron en 1499, se firmó un pacto entre Colón y los roldanistas, donde los roldanistas le exigían a Colón todo un conjunto de demandas, tales como que se le repartieran indígenas y tierra. Por esa vía ellos alcanzar y lograr las riquezas que habían venido a buscar aquí a la isla. Que se le permitiera casarse o amancebarse con las indígenas, que se le permitiera trabajar en provecho propio y no como asalariados, y abandonar también los trabajos forzados, que se le permitiera regresar a España a todos aquellos que así lo quisieran, y además que se le pagaran todos los sueldos atrasados. Colón tuvo que acceder a ello y con esto
1499, desaparece la factoría colombina como sistema colonial que Colón aplicó aquí, dando paso a un nuevo sistema de propiedad privada generalizada. Colón empezó a repartirle a nuestros indígenas a los españoles, y los españoles pasaron a poner a trabajar en la búsqueda de oro a nuestros aborígenes, y Colón le colocó un impuesto al oro que recogían los indígenas para ese español, un impuesto de un 33% del oro recogido para la reina. Varios de esos españoles, de los roldanistas, optaron por regresar a España. Y al exigir el pago de sus salarios atrasados, porque se marchaban, Colón no tenía los recursos con que pagarlo, entonces Colón le entregó indígenas como esclavos, que fue otra de las bases de la factoría colombina, venta de aborígenes nuestros esclavizados en España. Se enviaron unos cuantos cientos a España, aplicando lo que se conocía como justas guerras, o sea, alegándose de que nuestros indígenas se sublevaban, que no obedecían los mandatos de la corte, y a ellos, por mandato de la iglesia, había que hacerle guerra justa. Y los que eran apresados en ese tipo de guerra pasaban a ser considerados como esclavos. Se tomaron esos indígenas inocentemente, sin estar combatiendo a los españoles ni nada, los montaron en embarcaciones y fueron enviados a España. Allá lamentablemente fallecieron por varias razones, cambios radicales en la alimentación, cambio de clima allí en España y cambios en la alimentación. La totalidad de esos indígenas que fueron enviados allá perecieron. Entonces Colón le da indígenas a esos roldanistas que se van, y estos se los llevan a España. Y allá la reina Isabel, con toda hipocresía, se indigna que por qué Colón repartía como esclavo a sus súbditos, y supuestamente se enoja con Colón. Pero ese y otros elementos, como por ejemplo la mala forma de Colón administrar las nuevas tierras, son los que van a dar lugar a que se van a tomar como pretexto para destituir a Colón. Pero la razón principal que va a motivar la destitución de Colón, repito, la causa principal que va a motivar la destitución de Colón es que ya la corte, ya la reina no quería cumplir con las capitulaciones de Santa Fe que tenía a mano Cristóbal Colón. Querían ya echar a Colón a un lado. Y se van a tomar esos pretextos de los repartimientos de indígenas como esclavos y las malas formas administrativas. Como pretexto, reitero. Entonces fue de ahí que la corte en el año de 1500 envió a un juez de pesquisa para que investigara aquí, que viniera aquí de España aquí a investigar las denuncias que se habían hecho contra de Colón allí en la corte, a la reina. Ese juez de pesquisa fue Bobadilla. Bobadilla llega con órdenes clandestinas de destituir a Colón. Llega en el año de 1500 a la isla portando poderes especiales otorgados por la reina. En su primer encuentro con Colón discuten y ahí Bobadilla apresa a Colón, lo encadena conjuntamente con sus hermanos. Colón es enviado a España en condición de preso. Y hasta ahí llegó Colón aquí en
en nuestra isla, en la Española, como pasó a denominarse la nuestra isla, como gobernador y como virrey. Jamás volverá aquí a América a ocupar posiciones administrativas en términos coloniales. Bobadilla tuvo que quedarse acá gobernando hasta tanto la corte, la reina, enviara un nuevo gobernador. Y de esa forma comienza lo que se conoce como el gobierno de Bobadilla, que va a gobernar del año de 1500 a 1502. Bobadilla gobernó la isla, como acabamos de señalar, de 1500 a 1502, luego de destituir a Cristóbal Colón. Bobadilla entendió que no había aquí en la isla otra persona que tuviese mayor autoridad que él. Por lo tanto, tuvo que quedarse gobernando. A pesar de que él no había recibido órdenes de la corte de cómo gobernar. Y Bobadilla decide gobernar evitando encontrarse en problemas con los españoles que en su totalidad casi eran los rolanistas, y que los rolanistas por sus intereses le armaban un lío a cualquiera. Entonces Bobadilla decide gobernar, pasando a considerar que la colonia se podía desarrollar más sobre la base privada y no sobre la base de las querencias de la reina Isabel. Bobadilla decide tomar todo un conjunto de medidas para favorecer el desarrollo de la colonia, pero principalmente con ellas beneficiar a los españoles que aquí se hallaban. Para esos momentos, 1500, estaba en proceso de ampliación lo que se conoce como los repartimientos de indígenas, repartirle indígenas a cada uno de los españoles en términos de cantidad según su condición social. Y esos españoles dedicaban a sus aborígenes repartidos a la búsqueda de oro. Bobadilla decide ampliar los repartimientos. A que Colón te dio a ti 25, un supuesto, te dio 25, coge 15 más para que tenga 40. Con la ampliación de los repartimientos se incrementó la recolección de oro aquí en la isla. Bobadilla decide repartirle tierras también en términos de mayores cantidades a esos españoles. Bobadilla decide reducir el impuesto que Colón le había aplicado al oro de un 33% que tenían que dar del oro recolectado como impuesto para la corte. Bobadilla decide reducirlo a un 11%. Todo esto en perjuicio de la corte, en perjuicio de la reina, porque al Bobadilla reducir los impuestos, sencillamente la cantidad de oro recolectada por ese nuevo impuesto redujo considerablemente la cantidad de oro que se le enviaría a la reina. O sea que en términos económicos el gobierno de Bobadilla fue extremadamente negativo para la corte, para la reina. Bobadilla decide también un conjunto de bienes que la reina poseía aquí, tales como instrumentos de producción, semillas, ganado, vaca, caballo, chivo. Bobadilla decide repartírselo a los españoles. O sea que, en pocas palabras, el gobierno de Bobadilla fue positivo para la población española que aquí se hallaba, y por lo que Bobadilla no tuvo ningún problema aquí con los españoles, pero sí su forma de gobierno no fue agradable para la corte. La corte decide en el año de 1501, inicio del siglo XVI, nombrar un nuevo gobernador. Y luego de todo un proceso de búsqueda, decide la corte nombrar a Nicolás de Obando.
una persona de origen noble, una persona con experiencia en procesos de colonización, una persona con un carácter y un don de autoridad bastante elevado, una persona de extrema confianza de la corte, y deciden enviar aquí a Nicolás de Obando, quien va a llegar aquí en el año de 1502. Obando viene con órdenes precisas dadas por la reina de restablecer de nuevo el tributo a los aborígenes. Llega a Obando aquí con 2.500 españoles. 2.500 españoles. Vienen estos españoles a hacerse ricos como de lugar. Y viene Obando aquí a producir una profunda ampliación del proceso de la colonización de la isla. Cuando Obando llega, encuentra, como tal era la realidad, que la mayoría de los indígenas estaban ya repartidos a los roldanistas. Pues Bobadilla decide aplicar el tributo como la reina se lo ordenó, pero los indígenas que estaban ya disgustados y sabían que el tributo era una carga muy pesada, los indígenas, al ser liberados de los repartimientos, empezaron a marchar, a escaparse a los montes, a las cordilleras, con lo cual la recolección de oro se fue al suelo. Los españoles que vinieron con Bobadilla tuvieron ellos que dedicarse a buscar oro ellos mismos con sus propias manos. Muchos de ellos van a enfermar y van a perecer. Ante esa realidad, y que la reina estaba esperando oro en enormes cantidades, Bobadilla decide dar marcha atrás, violentando la orden que le había dado la orden de aplicar el tributo. Bobadilla decide no dejar de aplicar el tributo y pasar a repartir los indígenas como esclavos a los españoles que habían venido con él. Bobadilla pasa a aplicar el término justas guerras, de que los indígenas estaban agrediendo a la población española, de que los indígenas no querían ser evangelizados y cristianizados, de que los indígenas no querían obedecer de los mandatos de la reina. Entonces aplica el término justas guerras, empieza a agredir a la población española, perdón, a la población aborigen. Ahí es que Bobadilla ejecuta la matanza de Jaragua y la matanza de Higüey. Y a partir de ahí, la totalidad de nuestros indígenas pasaron a ser considerados como esclavos y repartidos como esclavos. Ante esa nueva realidad, nuestros indígenas pasaron a recibir una explotación sumamente violenta, brutal y sangrienta. Porque los españoles que llegaron con Obando vinieron acá a hacerse ricos, mientras más rápido, mucho mejor, para regresar a España a disfrutar de las enormes riquezas que en oro habían obtenido aquí. Esos españoles hacían trabajar de forma inmisericordia en las minas y en el lavado de arena de los ríos hasta 18 horas diarias a nuestros indígenas, otorgándole una alimentación precaria. Esto empezó a ocasionar un enorme nivel de mortandad en nuestra población aborígenes, al punto de que cuando Obando llega aquí, en 1502, algunos autores consideran
que habían aquí de 280,000 a 300,000 aborígenes. Repito, 280,000 a 300,000 aborígenes. 1502, cuando Obando se marcha, en el año de 1509, esa cantidad se redujo a 60,000 aborígenes, que perecían por miles. Muchos indígenas nuestros, ante la forma tan despiadada y violenta en el proceso de la explotación, decidían suicidarse, tomando el veneno de la yuca amarga, lanzándose de árboles muy altos o de precipicios, clavándose flechas y objetos punzantes, etc. Las mujeres indígenas, cuando salían embarazadas, pasaban a preparar tés con plantas abortivas para abortar ese feto, para que esa criatura no naciera y no mal pasara lo que ellos estaban mal pasando. O sea que ahí arranca de forma tajante el proceso de exterminio de nuestra población aborigen. Durante el gobierno de Nicolás de Obando predominó el modo de producción esclavista. Porque Obando recibió de la reina Isabel la Católica, mediante la cédula real de Medina del Campo de 20 de diciembre del año 1503, mediante esa real cédula, la reina le ordena a Nicolás de Obando aplicar las encomiendas. Eso es que a cada español le encomiende, le reparte X cantidad de aborígenes para que éste lo ponga a trabajar, lo evangelice, lo civilice y le pague un salario. Pero en la práctica, prácticamente nada de eso ocurrió. En la práctica fue una esclavitud violenta y sangrienta que permitió la desaparición de nuestra población aborigen. Obando hizo del manejo de la encomienda, del reparto de nuestros indígenas, hizo de ella su principal fuente de poder para ser obedecido ciegamente y ampliamente por toda la población española. Todo aquel español que entraba en contradicción con Nicolás de Obando, inmediatamente Obando le retiraba las encomiendas, los indígenas que tenía repartidos. Y un español aquí, sin encomienda, sin aborigen, no era absolutamente nadie. Obando repartía a los aborígenes según la condición social del español, porque con Obando vinieron aquí todo un conjunto de nobles pertenecientes a la baja nobleza española. Baja nobleza española que tenía título de nobleza, sangre de noble, pero no tenían un chele. Y venían aquí a hacerse ricos para de esa forma a su regreso a España ya pasar a ascender a la alta nobleza. No invertían esas riquezas aquí durante ese gobierno de Obando. O sea, era para llevársela para España. Tampoco invertirla allí en España. Disfrutar de ella. Con Obando, la economía de la colonia dependió de tres factores. Primero, la recolección de oro. Recolección de oro, o como se le llama también el coto minero, coto minero, que era el renglón económico principal. Principal porque en la ejecución de ese renglón, de la búsqueda de oro,
fue sometida, como acabamos de ver, la casi totalidad de nuestra población aborigen. Repito, recolección de oro, coto minero, renglón económico principal. Luego teníamos la agricultura. Muchos encomenderos, los indígenas que tenían encomendados, los dedicaban a la agricultura, a la producción de alimentos, etc. Otro renglón lo fue la ganadería. A la llegada de Colón a nuestra isla, aquí no existían animales mamíferos superiores, ni vaca, ni caballo, ni burro, ni cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir del segundo viaje de Colón, se empezó a transportar ganado aquí, reses, caballos, etcétera, los que, dadas las condiciones climáticas de nuestra isla, abundancia de lluvia, abundancia de pasto, de alimentos, de hierba para el ganado, ese ganado empezó a reproducirse de una forma exuberante, enorme, al punto que posteriormente vamos a ver cómo la ganadería, años después, pasa a ser el renglón económico principal de la colonia. En el año de 1503, la Corte creó en España lo que se conoció como la Casa de Contratación de Sevilla, un organismo que tenía por finalidad controlar y monopolizar todas las relaciones económicas de España con sus colonias aquí en América. A los colonos se les prohibió tener relaciones comerciales o contactos con personas de otras naciones. Todo lo que se producía aquí en América tenía que entrar obligatoriamente de forma primaria por el puerto de Sevilla, porque funcionaba también como una especie de aduana, de control, y también como una especie de oficina de migración, donde se controlaba a la población que venía aquí, para acá, para América, y donde se controlaba también la población que regresaba a España procedente de América. Fue una institución altamente dañina y lesiva para el desarrollo de las colonias, porque limitó que todas las acciones económicas de España con todo el continente americano fuera limitado obligatoriamente a tener contacto con España, no con otras naciones. Una España que, como vimos, la expulsión de los judíos y moros a partir de 1492, eso conllevó a un desastre mayúsculo en cuanto se refiere al desarrollo del modo de producción capitalista, la producción manufacturera. Todo eso paulatinamente se fue yendo al suelo, y va a llegar un momento, en términos de posterioridad, que España no va a producir ni lo que necesitaba para sus pobladores, mucho menos para satisfacer las necesidades de los colonos aquí en América. Nicolás de Obando políticamente manejó con manos duras a la colonia. Creó todo un conjunto de nuevas villas o ciudades, unas 16 según algunos autores, y en cada una de esas ciudades se organizaba un ayuntamiento o cabildo como forma de dominio político-social de la forma de la ciudad donde de la población donde estaba enclavada esa población. ¿Quiénes resultaban ser los dirigentes de los cabildos? Los principales adeptos, amigos de Nicolás de Obando, que implementaban en esa región las órdenes que Nicolás de Obando daba. Nicolás de Obando también fomentó la conquista y colonización de otras tierras en América, como Puerto Rico, Cuba, Jamaica y parte de Centroamérica. Económicamente, fue un gobierno que permitió la llegada a España de enormes y fabulosas riquezas en oro para la corte. Es por ello que Nicolás de Obando es considerado como el prototipo del gobernador español aquí en América.
como el mejor o uno de los gobernadores que tuvo España aquí en América. Obando ya para 1507 empieza a pedirle a la corte que lo retire de aquí, que estaba cansado, que estaba enfermo y que quería retirarse a España. Cosa que hace la corte en contra de su voluntad en 1509, cuando envían aquí a Diego Colón como su sustituto, y se marcha de la isla Nicolás de Obando.